Bueno, continuando con lo que habíamos visto ayer, pues hemos visto cómo en el periodo de guerra surgen los movimientos totalitarios, pero qué características presentan esos totalitarismos. Bueno, pues cabría señalar lo siguiente. En primer lugar, un nacionalismo exacerbado. El cual llevará a una política exterior agresiva. En el caso de la Italia de Mussolini, pues se reclamaban territorios para, por un lado, satisfacer esas ansias de expansión en la carrera colonial, que consideraba que no habían sido cumplidas en la firma de los tratados de paz, y por otro lado incorporar los denominados como territorios irredentos, es decir, territorios que eran considerados italianos y que no formaban parte del país. Esos territorios, pues incluso no solo iban más allá de aquellos lugares, digamos, más próximos a Italia, como pudiera ser el Fiume o la costa de Dalmacia, sino que incluso pues, llegaban a incluir islas en el mar Egeo. Eran consideradas como italianas porque habían formado parte antiguamente de la República de Venecia. En el caso alemán, pues, ¿qué era lo que reclamaba el partido nazi? Pues, de todos modos, algo que también estaba presente en las reclamaciones por parte de los sectores alemanes más conservadores. Reclamaban las regiones de Alsacia y Lorena, reclamaban el pasillo de Danzig, pero también reclamaban territorios que eran, reclamaban la anexión de Austria, pero también reclamaban territorios que estaban habitados por minorías alemanas en otros países, pero como era el caso de la región de los Sudetes. Pues si esto fuera poco, también se reclamaba el denominado como espacio vital o Lebensraum. ¿Por qué? Bueno, pues porque consideraban que Alemania, para poder ser una gran potencia, tenía que expandir sus territorios hacia el este para que fueran colonizados y para que tuviera a su vez acceso a materias primas estratégicas. Bueno, aparte de este nacionalismo exacerbado, pues cabe señalar también otros elementos. Está presente el militarismo. Al fin y al cabo, los miembros del partido visten uniformes. Esto se va a hacer extensible también al resto de la sociedad.
con la creación de corporaciones. Creación de corporaciones de estructura jerarquizada. Al fin y al cabo, pues en los ejércitos hay un escalafón jerarquizado que distingue, pues evidentemente, a los generales, los oficiales, y luego también de los suboficiales y por último de los soldados. Pues bien, en el caso de estos regímenes, cuando estos movimientos se hacen con el poder, pues estas estructuras jerarquizadas, digamos que se van a repetir. El militar está visto como alguien superior al civil y las estructuras en buena medida se van a copiar, porque también lo que se va a encuadrar es a la sociedad en diferentes corporaciones. Por ejemplo, a los jóvenes, pues por ejemplo, se les encuadraba dentro de las juventudes criterianas, en el caso de Alemania. También había pues corporaciones de todo tipo, pues en relación a la mujer, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la ciencia, etc. Sí. La creación de corporaciones. Evidentemente esta estructura jerarquizada inspirada en el ejército va a estar visible en las milicias paramilitares que van a ejercer la violencia en las calles. Estas tenían una estructura jerarquizada y sus miembros tenían una disciplina militar. No era algo, digamos, exclusivo para el caso alemán, con las SA y las SS, sino también en otros lugares. En el caso de Italia estaban las escuadras de acción, cuyos miembros eran las camisas negras, pero sucedió algo semejante en España. Aquellos que eran falangistas o que eran carlistas estaban también encuadrados en sus correspondientes milicias y también pues tenían una estructura jerarquizada con el correspondiente escalafón. Bueno, eso hay que tener en cuenta que existía cuando estos partidos todavía no habían alcanzado el poder. Estas milicias paramilitares van a actuar con aquellos que son considerados sus adversarios, tanto políticos como ideológicos. Es decir, van a atacar a socialistas, comunistas, a aquellos intelectuales críticos, evidentemente también actuarán contra los judíos. Claro, una vez que llegan al poder, no solo estas milicias paramilitares van a seguir existiendo y van a ser un elemento que ejerza la violencia en las calles y un elemento también de presencia pública del partido, sino que también la violencia va a ser ejercida a través de una policía secreta.
totalitarios, la más famosa de todas ellas, desde luego que fue la Gestapo en Alemania. Que luego, pues además, actuará fuera de las fronteras alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, en los territorios ocupados. Bueno, estos movimientos totalitarios no solo se basaban en el uso de la violencia, también tratan de ganar apoyos y convencer a las personas a favor de su causa, señalando a sus adversarios y enemigos, o aquellos que eran considerados como enemigos del régimen, que para ellos eran evidentemente como enemigos del país, enemigos de la nación. Va a haber una propaganda masiva. Al fin y al cabo, los medios de comunicación, una vez ya en el poder, van a ser controlados por estos regímenes. Y claro, pues ¿qué es lo que se hacía? Pues se loaba la imagen del dictador de turno y también del propio partido. Se exaltaban los valores propios o considerados como propios de la nación y de la raza, y también se señalaba a los posibles enemigos del régimen, tanto internos como externos. Por ello, pues, se valdrán del empleo de carteles, de la prensa, de la radio, de los noticieros cinematográficos, pero también de las películas. Todo ello, digamos que para apuntalar a esos regímenes dictatoriales del Partido Único. Todos los demás partidos políticos estaban prohibidos, también los sindicatos, cualquier tipo de asociación que no estuviera vinculada con dicho partido y con el régimen. Así, pues en Alemania nazi el único partido legal era el Partido Nacional Socialista Alemán, en Italia el Partido Nacional Fascista, en España la Falange. Bueno, en realidad la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Obreras Nacionalsocialistas. Aunque de todos modos, digamos que en España había una peculiaridad, digamos, diferente en relación con otros países. Y es que, claro, lo que sí que estaban permitidas eran aquellas asociaciones vinculadas a la Iglesia Católica. Así, por ejemplo, pues existía el llamado sindicato vertical. Los sindicatos estaban prohibidos, pero los obreros se agrupaban por sectores, pero eso sí, estaban vinculados también a los propios empresarios, y quien dirigía esos sindicatos eran personas pertenecientes al partido. Pero, por ejemplo, y siguiendo el caso de España, existían, por otro lado, las hermandades obreras de acción católica, es decir, una institución vinculada
vinculada también a los trabajadores, pero vinculada a la Iglesia Católica. Bueno, regímenes dictatoriales de partido único, y a todo ello pues hay que sumar otro elemento, el racismo. Y evidentemente esto va a ser especialmente visible en la Alemania nazi. Bueno, pues al mismo tiempo que tiene lugar el ascenso de los totalitarismos en los diferentes países europeos, primero en Italia, luego en Alemania, pues tiene lugar también la aparición de un régimen totalitario personalista en la antigua Unión Soviética. Bueno, desde luego que cuando triunfó la Revolución de Octubre, el líder, la cabeza visible del nuevo régimen era Lenin. Pero también hay que señalar que en el partido había diferentes personalidades que habían tenido pues, un papel pues, importante tanto en la llegada al poder como en el triunfo y consolidación del régimen tras la Guerra Civil Rusa, con lo cual, cuando Lenin fallece, va a haber una disputa por el poder. A todo ello, pues había que sumar, de todos modos, también otra cosa. Estaban, digamos, por un lado, aquellos que formaban parte de la llamada vieja guardia, estaban aquellos que, digamos, no formaban parte de ella, y que, en cierto modo, pues tenían esa desconfianza por parte de esos militantes, digamos, de primera hora. Así que, ¿qué fue lo que sucedió en la Unión Soviética? Bueno, pues Lenin enfermó gravemente, más que posiblemente porque debido a un atentado que sufrió, recibió un balazo en el cuello, y eso hizo que su salud se resintiese y sufriera un ataque de apoplejía. Así que, por tanto, su salud empezó a declinar y ya en 1923 pues no era más que un inválido. No podía, digamos, asumir esas responsabilidades que había tenido hasta ese momento. Bueno, ¿quiénes eran, digamos, los dos que estaban mejor posicionados para
hacerse con el control del partido y con el control de la Unión Soviética. Pues por un lado Trotsky, a que le veis aquí, fotografiado junto a Frida Kahlo, y Stalin. Bueno, pues qué cabe decir de uno y de otro. Bueno, pues digamos que los dos tenían personalidades un tanto dispares que, digamos, explican cómo uno pudo conseguir aliados mientras que el otro fue perdiendo apoyos. Bueno, Trotsky, digamos que era la mente más brillante dentro del partido. Al fin y al cabo, pues él había dejado escritos, igual que Lenin. Al fin y al cabo, pues tenían unos orígenes semejantes, formaba parte, digamos, de esas familias procedentes de la burguesía rusa e intelectual, cuyos hijos habían tomado la vía revolucionaria. Al tiempo que había asumido responsabilidades en el partido y luego en el gobierno, que le llevarían, pues, por un lado, a encabezar la delegación exterior para la firma del Tratado de Brest-Litovsk, y luego, por otro lado, ser el verdadero artífice del Ejército Rojo victorioso en la Guerra Civil Rusa, pues al mismo tiempo tenía rivales dentro del partido, porque se consideraba que estaba acumulando mucho poder. Y luego, además, pues daros cuenta de lo que sucede con mucha gente, digamos, que es brillante intelectualmente. Pues que en muchas ocasiones hace alarde de ello y tiene, pues digamos, un comportamiento en el cual, pues, son habituales los malos gestos y los menosprecios hacia aquellos que podían ser considerados como inferiores. A todo ello había que sumar también otra cosa, y es que Trotsky no formaba parte de la vieja guardia del partido. Había sido un menchevique que había pasado a formar parte de los bolcheviques en el transcurso de la revolución, con lo cual, digamos, que se le veía con desconfianza, como alguien, digamos, ambicioso y que tenía simplemente intereses personales en vez de tener un idealismo verdaderamente revolucionario. Con lo cual, pues tenía muchos adversarios dentro del partido. Eso por un lado. En el caso de Stalin la situación era diferente. Stalin no era ruso, en realidad procedía de Georgia. No era un buen orador, no era una persona, digamos, intelectualmente brillante, porque no, digamos que no destacaba por su cultura. Eso no quiere decir que no fuese inteligente. Curiosamente, él, que procedía de una familia muy humilde, pudo tener una formación gracias a que fue admitido en un seminario en Tbilisi, del cual acabaría siendo expulsado, precisamente, pues, por sus ideas revolucionarias.
Pero de todos modos allí digamos que ya fue aprendiendo digamos el comportamiento que iría teniendo a lo largo de su vida. El tratar de ocultar sus sentimientos, el buscar dobles intenciones, el tratar de ganar, digamos, apoyos de manera disimulada y no ser precisamente pues alguien que estuviese liderando las masas. Bueno, él acabó formando parte de esos círculos revolucionarios de ideas marxistas que se encontraban en el Cáucaso, y claro, pues eso a qué le llevó, pues a algo por lo cual pues pasaron muchos de estos personajes que formaron parte de la Unión Soviética. Acabó siendo encarcelado en Siberia. Allí también se puso en contacto con otros comunistas. Bueno, el caso es que de todas maneras él fue pues uno de los responsables de articular, digamos, el golpe de mano o golpe de Estado, como preferáis llamar, que condujo a la Revolución de Octubre de 1917. Él sabía moverse por la clandestinidad y además, pues durante un breve exilio de Lenin en Finlandia, durante 2 meses de gobierno provisional, él pues trató de mantener, digamos, unidos a todos aquellos que se movían en la clandestinidad o en la semiclandestinidad en San Petersburgo. Así que claro, él parecía pues poco más o menos que el hombre que sabía estar en todas partes al mismo tiempo sin que las autoridades se dieran cuenta. Una vez que los comunistas llegan al poder, él va a ocupar un puesto de gran responsabilidad. Va a ser el responsable, digamos, de dirigir el partido. Aparentemente tenía un cargo burocrático, pero era, digamos, el responsable de admitir o de expulsar a los miembros del partido. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues teniendo en cuenta de que iba a ser el único partido legal, pues va a otorgar carnés del partido a nuevos miembros que van a ser leales a su figura. Así que, por tanto, digamos que va a irse ganando apoyos masivos de manera discreta, con gente que le va a deber lealtad y que, por tanto, con el paso del tiempo, pues van a permitir hacerse con el poder y humillarse al mismo. Así, por tanto, pues en 1924, Stalin era visto pues, como alguien, digamos, más tosco, menos brillante, pero aparentemente más modesto. Era visto como una opción más lógica para encabezar el partido y el aparato del Estado que en el caso de Trotsky. Así que los miembros de la vieja guardia, formando una suerte de troika, van a apoyar a Stalin y van a rechazar a Trotsky. Una vez que Stalin llega al poder, ¿qué es lo que va a hacer? Pues por un lado va a tratar de librarse de Trotsky por todos los medios y progresivamente se va a ir desembarazando de los miembros de la vieja guardia, como habían sido pues, Kamenev, Zinoviev, Bukharin, etcétera, etcétera. Todos ellos acabarán muertos. En el caso concreto de Trotsky, Stalin, digamos que irá, digamos, más lejos que con nadie. Pero todo irá, digamos, de manera progresiva. Bueno, primero, Trotsky perderá sus cargos dentro del partido. Después será expulsado del mismo. Después será, digamos, sometido a
vigilancia, la reclusión. Posteriormente será expulsado del país, se verá obligado a vivir en el exilio y finalmente será asesinado en México, curiosamente por un español, Ramón Mercader. Le asesinó pues de una manera muy violenta, con un piolín, con un pico de escalada que se le clavó por repetidas veces en la nuca. Luego ya pues el hecho de que Stalin llegara al poder no impediría que tuviera lugar pues una serie de purgas en las que no solo murieron los miembros de la vieja guardia, como Zinonier o Kamenev, aquí les tenéis mencionados, sino también a otros miembros del partido, a militares, e incluso pues simples sospechosos de ser antirrevolucionarios, a los cuales se les acusaba de dos cosas. Se les podía considerar como derechistas, es decir, contrarrevolucionarios, o por el contrario, izquierdistas, y en tal caso se les señalaba como trotskistas. Las matanzas más masivas tuvieron lugar entre 1936 y 1938, eso se lo denomina como la Gran Purga, porque hubo un acontecimiento que desató la paranoia de Stalin, y fue el asesinato de este señor, Sergei Kirov. Bueno, el nombre a lo mejor quizá le relacionáis con el ballet Kirov de San Petersburgo. El caso es que era uno de los dirigentes más destacados y una persona pues cercana a Stalin, pero este fue asesinado en 1934. La ira de Stalin condujo pues a una serie de encarcelamientos y juicios que en realidad eran una farsa, que llevaron pues a las sucesivas condenas a muerte de dirigentes del partido y curiosamente también a los miembros del servicio secreto que emprendieron precisamente esa persecución. Bueno, A la familia del zar, que fue entonces, había sido antes, ¿no? la familia del zar había asesinado en 1918. Mucho antes. Había sido asesinada pues, en tiempos de Lenin. Bueno, para que os hagáis una idea del alcance que tuvo esta persecución, en la que de todos modos pues, llegaron a morir centenares de miles de personas y otras muchas más acabaron encarceladas, apostadas en Siberia. La desaparición de personas llegó a ser no solo física, sino también, digamos que también fue borrada su imagen de cualquier testimonio que hubiera podido tener en el pasado. Así que claro, pues fotografías en las que, por ejemplo, pudiera estar presente Trotsky junto a Lenin, pues fueron borradas. Y personajes, digamos, incómodos también para Stalin también fueron suprimidos. Damos cuenta, esta fotografía. Bueno, aquí aparece Stalin junto a un canal. Bueno, el personaje que se encuentra aquí no estoy seguro de quién puede ser. Sí que tengo mis sospechas, pero no estoy del todo seguro. El que está aquí es indudablemente Molotov, el que fue el ministro de Exteriores de Stalin. Y el que está aquí a la derecha, que veis que aquí ya no está, fue Yesov.
Bueno, ¿y eso quién fue? Bueno, quien es señalado generalmente como el responsable de ese terror, de esa gran purga en la Unión Soviética, popularmente fue Beria, pero en realidad fue este señor, Nikolai Yezhov. Bueno, él fue quien era el responsable del NKVD, la antigua checa, y que posteriormente sería el KGB. Era alguien, porque en todos los modos, cuyo aspecto podía parecernos hasta cierto punto repulsivo. Era una persona bajita, que estaba una mujera, además de un comportamiento violento y abusivo, fruto también de esa posición de poder. Y claro, pues el hecho de encontrarse pues precisamente en ese puesto le va a permitir, y de todos modos pues actuando con una fidelidad perruna hacia Stalin, pues ejercer una durísima represión que, digamos, pues se convertirá, digamos, en una sucesión pues de causas que llevarán a muchas personas, a muchísimas personas a la muerte. Incluso a esta otra persona, Yagoda. Yagoda fue su predecesor, fue quien inició precisamente esa purga y curiosamente no se libró tampoco de la muerte. Bueno, ¿y qué pasó con Yezhov al final? Bueno, todo esto lo voy pasando. Bueno, pues esta imagen de todos modos nos puede hacer una idea. Bueno, veis que Yezhov ya no está, una imagen que habíais visto antes en la presentación. Bueno, pues Stalin de todos modos secretamente cada vez estaba más descontento, porque en cierto modo empezaba a pensar que por un lado Yezhov estaba actuando de manera personal y por otro lado también creía que la situación se estaba yendo de mal. De hecho, pues esa purga había afectado notablemente al ejército. Y para que os hagáis una idea, el Ejército Rojo en aquella época tenía cinco mariscales, 3 de ellos acabaron siendo fusilados. Así que no digamos ya, pues en el caso de generales, almirantes, oficiales y suboficiales, miembros de la tropa. Bueno, al tiempo que él dirigía el NKVD, la policía secreta, también se le encargó una cosa, y era abrir un canal que permitiera comunicar el mar Báltico con el Ártico. Lo pudo construir gracias a la mano de obra esclava, con tantísimos y tantísimos prisioneros que habían sido encarcelados. Pero ¿qué es lo que pasó con ese canal? No era lo suficientemente ancho como para que pudieran navegar buques de gran calado. Así que este hecho también condujo a su caída en desgracia y acabaría siendo juzgado sumariamente y condenado a muerte. Además, literalmente desapareciendo, sin ser enterrado en ningún sitio. ¿Quién le reemplazó? Pues uno de sus colaboradores más cercanos, Beria, que fue quien dirigió pues, la policía secreta en los últimos años de los años 30, en la década de los 40, todavía inicios de los 50. Beria, por cierto, también acabaría siendo asesinado y desapareciendo, justo tras la muerte de Stalin. Bueno. Y entonces, Stalin también tenía algún problema físico, ¿no? Siempre está con la mano derecha ahí tapada.
Bueno, Stalin, claro, tenía, digamos, ciertos problemas que de todos modos, pues trataba de disimular y que hacía, pues que de todos modos, digamos, que él no se expusiera públicamente tampoco de prisión, una vez ya en el poder. Bueno, debido a un accidente de pequeño, creo que recordar que fue porque le debió de pasar una carreta por encima, tenía mal un brazo y cojeaba. Luego además, la cara la tenía pues picada por haber sufrido una viruela. Bueno, a ver, siguiendo con lo que estamos viendo. Esto lo voy a hacer a medias. Bueno, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues se señala que fue debido a las consecuencias de los tratados de la Paz de París y muy especialmente el Tratado de Versalles, firmado por Alemania, también por la gran depresión causada por el crack de la bolsa de Wall Street en 1929, pero por otro lado también está el ascenso de esos movimientos totalitarios al poder que van a llevar a cabo una política exterior agresiva que va a provocar a su vez una escalada que llevará a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿y cómo fue esa política exterior agresiva y expansiva que llevó a la guerra? Pues fueron causa de las acciones que llevaron a cabo, emprendieron Japón, Italia y Alemania. Bueno, en el caso de Japón, porque quizás digamos que su expansionismo quizás no lleva inmediatamente al estallido de la Segunda Guerra Mundial, pero justamente explica la entrada de Estados Unidos en la guerra. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Japón era una sociedad que se había tratado de modernizar
heredera de una mentalidad medieval. La mentalidad de los samuráis seguía existiendo en aquella época y estaba presente en la sociedad. Pero claro, ¿cómo canalizar, digamos, esa agresividad, esos valores en una sociedad del siglo XX? Pues se vio encauzado en el ejército. Esos valores, digamos, del bushido, del código militar japonés, estaban presentes en el ejército. Con lo cual, pues, les llevaba, pues, a ser especialmente agresivos y violentos, y por otro lado también a sacrificarse por honor, en caso de verse inmersos en la derrota. Eso por un lado. Por otro lado, Japón tenía una economía en expansión para lo cual era necesario materias primas y también nuevos mercados. Con lo cual, pues, se veía la necesidad de expandirse territorialmente. A todo ello, pues, también va a estar presente una ideología propia de los países occidentales, el nacionalismo. Así que, claro, pues, por un lado se rechazaban a los extranjeros, pero por otro lado también se exigía, digamos, la presencia japonesa en otros lugares, en Asia y también en el Océano Pacífico. Frente a Japón se encontraba la propia China. Y China era muy diferente a lo que era Japón en ese momento. Bueno, China era un país evidentemente muy poblado, pero era un país más atrasado. No era la potencia económica e industrial que era ahora, ni muchísimo menos. También tenían unas estructuras, pues, casi más propias de la Edad Media que del siglo XX, donde las tradiciones tenían un gran peso. Pero de todos modos, lo más destacado que habría que señalar de China es que era un estado que en ese momento vivía una gran inestabilidad. Su emperador, digamos que no era un poco más o menos que una figura decorativa, no tenía ya prácticamente ningún poder. Existían señores de la guerra a inicios del siglo XX que trataban de imponer su autoridad, pero por otro lado también estaban presentes las ideologías del siglo XX. Por un lado el nacionalismo y por otro lado también el comunismo. Bueno, los nacionalistas allá por la década de 1930 eran quienes estaban en el poder. Se había constituido una república, pero su poder era débil. El país estaba atrasado, tenía enormes carencias y, por si fuera poco, había literalmente una auténtica guerra civil. Los comunistas y los nacionalistas estaban enfrentados. Claro, ante esa debilidad, ¿qué es lo que va a tratar Japón? Pues de aprovecharse a costa de China. Bueno, teniendo en cuenta de que los japoneses ya estaban presentes en la isla de Formosa y en la península de Corea, así como en diferentes islas del Pacífico, Japón va a tratar de apoderarse de China. Y lo primero que va a hacer es ocupar el norte del país, ocupar la región de Manchuria. Posteriormente lo que va a hacer es invadir China. La va a invadir en 1937 y el resultado de eso, pues, va a tener lugar una guerra muy larga en la cual los japoneses no podían, digamos, imponerse completamente, porque al fin y al cabo el territorio de China es inmenso, pero por otro lado los chinos eran incapaces militarmente de expulsar a los japoneses de su territorio. Durante esa guerra, pues, los japoneses cometieron atrocidades de todo tipo y seguramente la peor de todas tuvo lugar justo al inicio de la guerra, la masacre de Nankín.
vamos a ver ahora un breve homenaje. Durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa iniciada en 1937, los nipones consideraban que debían gobernar a sus oponentes, ya que veían a la población de China como portadores de una raza inferior. En ese marco fue que decidieron invadir la capital del país enemigo, con la única razón de aniquilar a sus habitantes. A continuación hablaremos de la brutal masacre de Nankín, uno de los genocidios más brutales y espantosos de la historia bélica, con un número de muertes cercano a las 300.000. Se conoce a esta matanza como una de las más sangrientas y crueles de la historia, y como una en la que las mujeres fueron especialmente agredidas, y las víctimas, en general, eran duramente castigadas y enterradas con vida. A través del tiempo, Japón procuró no hablar de este terrible hecho, e hizo todo lo que estuvo a su alcance para ocultar las cientos de miles de muertes que la ciudad de Nankín vio sobre su tierra, pero finalmente la verdad salió a la luz. Entonces, ¿cuál fue el trato que los efectivos nipones dieron a la población de esta localidad china? ¿Cuál fue la estrategia de Japón para esconder la verdad de los hechos? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la masacre de Nankín, uno de los genocidios más impactantes de los últimos 100 años. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Corría el 7 de julio de 1937, cuando comenzaba la Segunda Guerra Chino-Japonesa, en la que el ejército del Imperio de Japón dio inicio a la invasión del norte y el este de China. Es importante aclarar que el país nipón ya poseía el control de la zona de Manchuria, ubicada al noroeste, y su intención era continuar con la ocupación del territorio chino. Esta contienda menos conocida fue contemporánea a la Segunda Guerra Mundial, ya que comenzó 2 años antes y también finalizó en 1945. Durante esos años, Japón obtuvo grandes avances al apoderarse de ciudades como Pekín y Cantón. Finalizada la sangrienta batalla de Shanghái, distrito que también lograron ocupar, los soldados japoneses se dirigieron a Nankín, capital china por ese entonces. En el trayecto cometieron un gran número de atrocidades y matanzas. De hecho, se dice que a modo de juego se organizó un concurso que premiaba a quien asesinara a 100 personas con una katana. Al enterarse de que el peligro se acercaba a Nankín, algunos de sus habitantes lograron abandonar la ciudad. Por su parte, el cuerpo militar local inició una campaña de tierra quemada que consistía en destruir desde objetos de valor que puedan resultar útiles para el enemigo hasta barracones militares, bosques o residencias privadas. El 13 de diciembre de 1937 comenzaría una pesadilla que duraría aproximadamente 6 semanas para quienes quedaron en la localidad cuando las tropas japonesas ingresaron y tomaron posesión de ella. Al entrar en la ciudad a base de fuertes bombardeos, la orden de la cúpula militar japonesa fue clara. Todos los prisioneros de guerra han de ser ejecutados. Método de ejecución: dividir a los prisioneros en grupos de 12, disparar a matar por separado. Sin embargo, los efectivos no acataron dicho procedimiento, ya que aplicaron el mismo tratamiento sobre la población civil. Sin organización alguna en las calles, dentro de las casas, en bancos o comercios, los soldados del país nipón arremetían con quien se cruzaba en su camino. Los mecanismos eran aleatorios. Algunos cuerpos con manos atadas a la espalda eran lanzados al río Yangtze, a otros los asesinaban amarrados a árboles, atravesados por bayonetas o espadas. Peor fue la suerte de los casi 12.000 prisioneros que fueron arrojados al reguero de los 10.000 cadáveres, una fosa de 300 metros de largo y 5 de ancho. Por último, la puerta de Taiping también fue testigo de cientos de ejecuciones. El sadismo y la perversión de los efectivos eran tales que llegaban a realizar competencias de decapitaciones o a enterrar a los prisioneros hasta la cintura para que luego fueran atacados por perros. Sin embargo, la peor parte se la llevaron las mujeres. La masacre de Nankín es conocida como uno de los hechos bélicos con mayor cantidad de violaciones colectivas en la historia de la humanidad.
Los cálculos arrojan que entre 20.000 y 80.000 personas del sexo femenino, de todas las edades, fueron abusadas sexualmente. Sin embargo, dentro de tanta desolación y desesperanza, hubo un hombre que colaboró para que el padecimiento y la cantidad de víctimas sea menor. Su nombre era John Rapp. Si bien se encontraba en territorio chino en representación de la Alemania Nacional Socialista, era el encargado principal de las tareas del Comité Internacional en la zona de seguridad, que establecía que en ciertos sectores acordados, Japón no podría realizar ataque alguno. Gracias a la existencia de este comité, Rapp logró rescatar y salvar aproximadamente 20.000 vidas. En su diario escribió que no fue hasta recorrer la ciudad que nos enteramos de la magnitud de la destrucción. Nos encontramos con cadáveres cada 100 a 200 yardas. Los japoneses marchan por la ciudad en grupos de 10 a 20 soldados y saquean las tiendas. Paradójicamente, y a pesar de su inclinación ideológica basada en los principios del nazismo, Rapp, además de ser visto como un salvador, fue apodado como el Buda viviente de Nankín. Además de la terrible matanza, los múltiples incendios provocados destruyeron un tercio de la ciudad. Tanto las murallas como los pocos edificios y hogares que quedaban en pie se convirtieron en escombros y cenizas. A finales de enero de 1938, el ejército japonés envió a los refugiados que quedaban en pie a sus casas, ya que, según afirmaban, ya habían logrado restaurar el orden. El 18 de febrero, la zona de seguridad de Nankín dejó de funcionar tal como lo hacía y pasó a llamarse Comité de Rescate de Nankín. En mayo de ese mismo año, los últimos campamentos de refugiados fueron cerrados. Según el gobierno chino, las víctimas civiles fueron más de 300.000. Por otro lado, el Tribunal de Guerra de Tokio afirma que fueron 250.000. Según la sentencia de muerte del comandante del ejército japonés en Nankín, el general Ibane Matsui, el total de fallecidos asciende a 100.000. Por último, en el año 2007, según documentos publicados por el gobierno de Estados Unidos, se llegaron a contabilizar 500.000 decesos. Estas confusiones y discrepancias en la cantidad de víctimas no son casualidad. El ejército de Japón, bajo estrictas órdenes del gobierno, se encargó de retirar uno por uno los cadáveres antes de que la prensa ingresara a la ciudad, por lo que no fue posible hacer un conteo preciso. En síntesis, esta masacre ha sido tan sanguinaria como las ocurridas en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pero la poca difusión del caso y el esmero de los mandatarios japoneses por dejar esta historia en el olvido hicieron que poco se hable de ella. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué crees del intento del gobierno japonés de borrar todo tipo de rastro de este genocidio? ¿Y por qué crees que las autoridades de China no han logrado difundir esta historia? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides... Bueno, eso de que el gobierno chino no lo ha difundido, pues evidentemente esto no es así. De todas maneras, pues daros cuenta, pues así un resumen, digamos, muy básico, los japoneses hicieron con el control de la ciudad. Primero ejecutaron a todos los militares que habían sido hechos prisioneros y posteriormente emprendieron pues una auténtica carnicería con la población civil, siendo pues especialmente víctimas muchas mujeres que fueron violadas repetidas veces, y aún así pues incluso pues eso no las impidió escaparse de la muerte. Naturalmente pues que las cifras, digamos, que bailan mucho por los diferentes testimonios y la falta de documentación, algo que de todos modos también sucede pues, con otros casos de atrocidades en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí pues, de todos modos, por lo que veis es una fotografía pues, precisamente de una fosa. Vale, y luego por otro lado, evidentemente pues aquí veis pues, una ejecución mediante decapitación por medio de una espada, por medio de una katana. Bien. Al mismo tiempo, Italia va a emprender también
una política exterior expansiva. Como prácticamente toda África estaba repartida entre los diferentes imperios coloniales europeos, Mussolini se va a fijar en un territorio que hasta ese momento era independiente, era un estado soberano y que era vecino de dos de sus colonias africanas. Era el caso de Etiopía. Los italianos estaban presentes en Somalia y en Eritrea. Así que en 1935 el ejército italiano va a invadir el país y evidentemente los europeos se van a imponer militarmente a los etíopes, cuyo ejército pues, evidentemente tenía pues, enormes carencias en comparación con las de cualquier ejército, digamos, cualquier potencia militar de la época. Este hecho va a provocar sanciones por parte de la Sociedad de Naciones a Italia, lo cual le llevará a Mussolini a abandonar dicha organización y curiosamente le va a aproximar más a Hitler. Hasta ese momento, digamos que no se habían entendido, habían tenido pues, ciertos roces y especialmente pues, un enfrentamiento severo con el asesinato del canciller Dollfuss, que era el canciller de Austria, por parte de unos nazis alemanes. Pero el hecho de abandonar la Sociedad de Naciones y verse aislado va a hacer que Alemania e Italia estén en lazos. Ya en vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Mussolini va a invadir Albania, un país pobre y atrasado, de hecho pues sigue siendo uno de los países más pobres de Europa, en aras a una posible expansión en la península de los Balcanes. Bueno, pero desde luego, quien fue especialmente responsable de que la guerra acabase estallando fue Alemania. En primer lugar, ¿qué es lo que va a hacer Hitler? Bueno, pues antes que nada, lo que va a hacer es prepararse para la guerra. Va a rechazar el Tratado de Versalles y el ejército alemán, que estaba limitado por ese tratado, pues va a rearmarse. No solo va a contar con muchos más soldados que los 100.000 que estaban estipulados, sino que además va a empezar a dotarse de una marina de guerra con sus correspondientes acorazados, submarinos, etc., de aviones y de tanques. Así, y también pues armas de otro, así como armas de todo tipo.
Naturalmente que el rearme fue progresivo. Alemania no pasó de la noche a la mañana de tener 100.000 soldados a tener varios millones. Y de no tener aviones de combate a tener cazas y bombarderos. Pero lo que sí que irá sucediendo es una serie de acontecimientos que van a ir provocando una escalada. Una escalada hacia la guerra. Bueno, en primer lugar, la remilitarización de Renania. Renania era la región más occidental del país, la que era fronteriza con Francia, y según las cláusulas del Tratado de Versalles, el ejército alemán no podía establecerse allí, ¿no? Pero claro, ya en 1936, con el rearme en marcha, Hitler ordena que dicha región alemana pase a estar remilitarizada, que el ejército vuelva a estar presente allí. Bueno, las potencias de la época protestan, pero no hacen, digamos, nada en especial, mucho menos declararle la guerra a Alemania. Porque al fin y al cabo el recuerdo de la Primera Guerra Mundial estaba todavía muy presente y nadie, digamos, tenía por aquel entonces especial interés en desencadenar una guerra. Bueno, Hitler comprueba esto y ve cómo al tiempo que emprende el rearme, pues da ese primer paso y no se encuentra una especial resistencia. En segundo lugar, tuvo lugar la anexión de Austria. Bueno, Hitler había tenido un primer intento que había fracasado y tiene que esperar 4 años hasta que este se cumpla. Bueno, según el Tratado de Versalles, ahí vemos, digamos, pues cuál era la posición con la que se encontraba Austria y cómo esta vendría luego a integrarse forzosamente en el Tercer Reich. Bueno, según las cláusulas de los tratados de la paz de París, Austria y Alemania no se podían unir. Pero al fin y al cabo existía un anhelo por parte del nazismo y también del propio Hitler en que ambos estados, habitados por germanoparlantes, estuvieran unidos. Al fin y al cabo, pues en cierto modo para Hitler el hecho de nacer en una localidad fronteriza con Alemania, para él era en cierto modo como una suerte de señal. Bueno, en 1934 los nacionalsocialistas austriacos, con la propia connivencia de Hitler,
trataron de dar un golpe de Estado secuestrando al canciller Dollfuss, el cual, todo hay que decirlo, pues actuaba como un dictador, y este acabó siendo asesinado. Bueno, Dollfuss y Mussolini tenían una relación un tanto estrecha, eran aliados entre ellos, y esto generó pues una fuerte protesta por parte de Italia. Como al fin y al cabo la posición de Hitler todavía era débil de cara al exterior, es decir, no podría permitirse el lujo de declararle la guerra a nadie, decide, digamos, dejar la anexión de Austria para otro momento. Bueno, en 1938 ve que la situación es más propicia y los nazis austriacos ejercían su posición con una mayor vehemencia, tenían más apoyo por parte de la población, pero sobre todo contaban con un apoyo más visible y descarado desde Alemania, con lo cual pues, se creó un clima propicio para exigir un referéndum a favor de la anexión a Alemania. Al tiempo que llevaban a cabo esta reclamación, las tropas alemanas acabaron entrando a Austria. Y Hitler, y todo eso digamos que hay que decirlo, acabó entrando en Viena en honor de multitudes. ¿Qué pasó con el referéndum, con el plebiscito? Pues que salió afirmativamente a favor de la anexión. Así que Austria se integró dentro del Tercer Reich y se convirtió simplemente en una región más, en un Länder de Alemania. Desde luego que Hitler no era alguien, digamos, que se conformara con esto. No era alguien precisamente que anduviera en ese sentido escaso de apetito, sino que sus reclamaciones, digamos, van a ir más allá. Porque al fin y al cabo comprueba que nuevamente nadie le sale al frente y por tanto nadie le va a declarar la guerra. Por lo que va a seguir ampliando sus demandas. ¿Por qué, digamos, la anexión de todo un país, la anexión de Austria, no generó reacciones, digamos, especialmente negativas? Bueno, pues porque Hitler reclamaba que todos los territorios alemanes se integraran dentro de comunista. Y, en cierto modo, para muchos esto era considerado como algo lógico. Bueno, las razones no eran única y exclusivamente el hecho de que Austria tenía que formar parte de Alemania porque los austriacos hablaban alemán, tenían una cultura alemana, eran considerados étnicamente como alemanes, de raza aria, etcétera, etcétera, sino que también pensaba que, claro, también le convenía a Alemania apoderarse de un territorio que le podía permitir también hacerse con el control de las reservas federales que había en Viena y de los recursos económicos que tenía el país. Bueno, una vez llevada a cabo la anexión de Austria, pues Hitler, ¿qué es lo que va a reclamar? Pues otro territorio habitado por alemanes. Y se trataba de una región fronteriza en Checoslovaquia
con Austria y con Alemania. Se trataba de la región de los Sudetes. Bueno, ahí de todos modos en la diapositiva no está de todos los modos aclarado. Porque esto está mal, además de todas maneras, porque no es previa, es posterior. A ver qué pasa. Se quedó aquí colgado. Bueno, es que lo voy a poner en modo edición. Ahora. Esto sería ahora. Como presentación. Tras anexionar Austria, Hitler reclama la región de los Sudetes al considerar que sus habitantes, considerados como alemanes, están siendo perseguidos y siendo víctima de todo tipo de humillaciones y ultrajes por parte de los checoslovacos. En esta ocasión, Inglaterra y Francia se manifiestan en contra de los propósitos de Hitler. Pero tampoco existía, digamos, ese deseo de embarcarse en una guerra. Con lo cual, aceptan la propuesta de Hitler de llevar a cabo una conferencia internacional en Múnich. En la conferencia estarán presentes el presidente de Francia, el primer ministro del Reino Unido, Hitler y Mussolini. Claro, ¿quiénes eran los que faltaban en la reunión? Pues los propios checos, los propios checoslovacos. No deja de ser significativo que quienes iban a ver cómo su país iba a acabar desapareciendo, pues eran excluidos de esa toma de decisiones. Bueno, en la conferencia, el primer ministro británico, Chamberlain, acepta las tesis de Hitler y busca, digamos, apaciguar, tratando de evitarlo. Hitler decía que solamente reclamaba la región de los Sudetes y que simplemente se iba a conformar con él. En el caso del presidente de Francia, pues este tenía más dudas acerca de los propósitos de Hitler, pero con el apoyo de Chamberlain acaban cediendo. Ni que decir tiene que Mussolini defendía lo que defendía Hitler. Así que la región de los Sudetes será ocupada por Alemania y pasará a formar parte del Tercer Reich. Pero muy poco tiempo después, el ejército alemán invade Checoslovaquia.
Las regiones de Bohemia y Moravia pasarán a formar parte del territorio alemán, se convertirá en una suerte de protectorado, y Eslovaquia se convertirá en un estado títere aliado de Berlín. Claro, los gobiernos francés y británico se sienten engañados por Hitler y comunican que no piensan tolerar ni un solo caso más en la que se demanden nuevos territorios y anexiones. Claro, una vez sucedido esto, ya en 1938, de todos modos, estos países van a empezar también a rearmarse. Se van a preparar también para la guerra. Bueno, Hitler en 1939 había remilitarizado Renania, había anexionado Austria, se había anexionado los Sudetes y posteriormente invadido Checoslovaquia. Y luego ya por último tenía sus ojos fijados en Polonia. Y ya más concretamente en el pasillo de Danzig, la salida al mar que separaba Prusia del resto de Alemania. Así que claro, Hitler empieza a presionar al gobierno polaco. Ni qué decir tiene que Polonia, que rechazaba pues cualquier tipo de anexión de su territorio nacional por parte alemana, había buscado aliados y había logrado el compromiso de que si se veía atacada por Alemania, el Reino Unido y Francia le declararían la guerra a Hitler. Bueno, Hitler por tanto comprueba que algo como lo que había sucedido en la conferencia de Múnich no va a volver a pasar, pero tenía que buscar, digamos, a alguien para tratar de salvarle la espalda y poder actuar de todos modos con garantías de cara a su siguiente tropelía. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues algo considerado hasta ese momento inimaginable en base a las relaciones diplomáticas de la época. Y es que va a conseguir llegar a un acuerdo con la Unión Soviética de Stalin, convirtiendo a la Alemania nazi y a la Unión Soviética en aliados. Al fin y al cabo, pues ambos regímenes se consideraban enemigos en lo ideológico y se habían enfrentado indirectamente también en la Guerra Civil Española. Pero claro, la Unión Soviética por aquel entonces era un país aislado en las relaciones internacionales. Los gobiernos de París y de Londres no querían saber nada de Moscú, y cuando desde Berlín se les propone un acuerdo, un pacto para hacer frente, digamos, a un adversario, a un enemigo común, que era Polonia, entonces se va a llegar a ese entendimiento. Va a tener lugar la firma del pacto germano-soviético o pacto Ribbentrop-Molotov, que es como se llamaban los dos ministros exteriores, Molotov el ruso, von Ribbentrop el alemán. Ese acuerdo se firma en agosto de 1939 y
el 1 de septiembre de 1939 tendrá lugar la invasión de Polonia. Bueno, de todos modos, como hay más cosas que os quiero comentar, digamos que el desarrollo de la guerra ya la abordaremos ya en la clase siguiente, así que ya de todas maneras, pues ahora os comento. ¿Vale? Apagar la cámara.